Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos une esta semana como cada semana para pasar balance a los elementos que de una u otra manera pueden contribuir a la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Vivimos en un territorio, una isla paradisíaca que es la meta de múltiples personas, de todos los que habitamos acá y de muchos millones que no habitan acá, pero que desean siempre compartir con nosotros. Por ende, hay elementos a los que debemos prestar mucha atención, porque conservar esa preferencia de la población del mundo en visitarnos, en compartir con nosotros, esa entereza de nuestras generaciones, las diferentes generaciones que cohabitan en un mismo tiempo en este espacio insular. Para preservar esa coherencia es necesario garantizar las condiciones de habitabilidad que nos permitan hacerlo. Hoy, con miras a contribuir al entendimiento de esa máxima, de que debemos prestarle atención a la tierra y al espacio donde vivimos en este tiempo, vamos a conversar de un tema que aparece en los instrumentos de medición que están en marcha en el país como un tema prioritario. Hablaremos del tema de la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad que a todos nos gusta sentir, a nosotros, a los niños en la escuela, a los comerciantes en sus negocios, a los transeúntes en la vía pública, a los conductores en las vías de comunicación, a todos y cada uno de nosotros en los diferentes espacios de esparcimiento que tenemos en el país. Vamos a hablar en detalle de las 4 patas que deben considerarse para garantizar una efectiva seguridad y un espacio habitable que nos permita alcanzar el máximo potencial a cada uno de nosotros, a cada una de las generaciones venideras, y a los recursos que tenemos. Ese recurso medioambiental, ese recurso social que es nuestra población, ese recurso que necesitamos para impulsar nuestra industria turística, nuestra industria ecoturística, pero sobre todo para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país. En breves conversaremos de las 4 patas de la mesa a las que debemos prestar atención si debemos garantizar un ambiente seguro, esa seguridad que todos anhelamos en el país.
Queridos amigos, para hablar de seguridad debemos hacer notar el escenario que tenemos en nuestro país en este momento. Parece ser que la seguridad ciudadana es un motivo de preocupación de los medios de comunicación, de toda la población del país, de los tomadores de decisión nacional, de los turistas que nos visitan o que potencialmente nos quieren visitar y de los líderes locales. Parece ser, o digamos que es un motivo de preocupación porque de esa manera se registra en los diferentes estamentos, digámoslo así, de los medios de comunicación. Pero una cosa es que sea motivo de preocupación y otra cosa es que sea motivo de ocupación. O sea, estamos ocupándonos todos nosotros, la población, el liderazgo local en cada comunidad, el liderazgo nacional, el empresariado nacional que desarrolla el turismo, que desarrolla digamos, los negocios, las empresas, digamos, las estructuras de protección y de seguridad que hay en el país. ¿Estamos ocupándonos de eso? Dejo esa pregunta para pasar al análisis, que es el motivo que nos convoca en esta entrega de la utopía Riesgo Cero. Repito, una cosa es preocuparnos por algo y otra cosa es ocuparnos de ese algo que nos preocupa. Y parto, antes que nada, digamos, de las autoridades nacionales. En múltiples ocasiones, y lo hemos analizado con frecuencia en este programa, el logro de los objetivos que deben mover a facilitar la tarea que tiene la autoridad nacional de garantizar un espacio adecuado, propicio, favorable para el pleno desarrollo de nuestro potencial, dándole cumplimiento al mandato constitucional que describe con bastante exactitud y en diferentes puntos ese derecho. Hay un derecho a la salud, hay un derecho a la vivienda, hay un derecho al trabajo, hay un derecho al esparcimiento, hay un derecho a disfrutar de un aire libre, hay un derecho a recibir asistencia cuando hay una emergencia, hay un derecho a la vida saludable. O sea, si nosotros tomamos en detalle todas esas cosas que están consignadas en la Carta Magna que establece los derechos que tenemos todos los ciudadanos, nos vamos a dar cuenta que unos derechos implican una labor proactiva para evitar que ocurran cosas que ahora están ocurriendo o que han estado ocurriendo a lo largo de los años, en los últimos 100, 200 o 500 años. Y otras cosas es responder, tener la capacidad de responder para apoyar cuando algo falla, cuando hay algún elemento que pone en riesgo o pone en peligro ese derecho constitucional que tenemos. Pero parece ser que todos, en el marco de una gran nebulosa que envuelve esa atmósfera que nos envuelve en la República Dominicana o en la isla La Hispaniola, todo parece que nos concentramos en gran medida o una gran mayoría a ver el tema reactivamente. O sea, vemos la seguridad, por ejemplo, desde el punto de vista de la autoridad nacional, de tener una fuerza coercitiva en capacidad de penalizar al que viola ese derecho. Debo tener una fuerza de tarea o una fuerza militar o una fuerza naval o una fuerza policial o una fuerza judicial capaz de meter terror
de meter miedo a las personas, porque si actúa te van a castigar. Entonces es como yo estoy aquí, vamos a garantizar la seguridad, porque si no vas a tener problemas. Digamos que ese es el componente, esa es una pata de la mesa, la parte represiva y de coerción, que es una parte de la mesa, una pata de la mesa. Pero en ninguna parte del mundo, esa sola pata ha sido capaz de garantizar la seguridad, el bienestar y el progreso de una población. Hay lugares donde la mano dura y férrea, casi o cuasi con carácter dictatorial, crea mecanismos de aparente control. Pero nada dura para siempre. Toda esa presión, toda esa represión se convierte en un momento determinado en una válvula de escape que cuando la sellas permanentemente se da la explosión y generan entonces múltiples manifestaciones de inseguridad. En el caso de las dictaduras, es la dictadura que aparentemente puso orden la que corrompe la situación de romper los derechos de la gente y persigue y se convierte en un aparato más fuerte de inseguridad que lo que era la inseguridad misma cuando comenzó. En ese escenario, lo que queremos poner en claro en la mesa de que hay un aparato represivo y de protección que es importante, pero no es el 100% de la garantía de la seguridad. Que tenemos que ver en la mesa cuál es el sujeto interesado en la seguridad, cuál es el universo que va a avanzar y progresar de manera sostenible si hay seguridad. La población, toda la población, todos los actores de la población, sectores obreros, sectores estudiantiles, sectores profesionales, sectores comerciantes, sectores políticos, sectores empresariales, sectores del sector turístico, toda la población, tanto la población nativa como la población foránea, es un componente importante, digamos que es otra pata de la mesa. Que el principal error, y vamos a analizarlo en uno de los segmentos de esta entrega, es desconocer el rol importante que tiene que tener esa población para garantizar la seguridad que necesita, la seguridad que anhela y la seguridad a la que tiene derecho. Ya tenemos dos patas en la mesa, una pata que es la parte coercitiva, punitiva y de preparación y de incidir, de meter miedo, y la otra que es el universo completo de la población que se ve afectada. Tenemos también otra parte de la mesa que es la parte de las condiciones de vulnerabilidad que generan en el territorio riesgos de inseguridad o que favorecen la inseguridad. Esas condiciones son una tercera pata de la mesa que vamos a considerar en detalle en otro de los segmentos. Y por último, para temas de seguridad, es el tema de la educación, el tema de fortalecimiento de capacidades que necesitamos para que esas cuatro patas de la mesa puedan coexistir de manera armoniosa, coordinando su interactuar de tal manera que el producto final sea un ambiente propicio que favorezca el desarrollo sostenible de nuestra población. Hemos analizado en este segmento los componentes que tenemos y sobre todo el carácter represivo o carácter de coerción que aparenta ser en la mente de nuestras autoridades
por lo menos en los 200 últimos años, de que esa es la forma de garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en nuestro país. No se vayan, queridos amigos, que en breve conversaremos en detalle de cómo ese componente que veíamos como el más importante es un componente accesorio, porque probablemente el más importante es el empoderamiento de la población, de hacer que se garanticen los mecanismos de seguridad que se requieren para ese desarrollo. En breve con ustedes, queridos amigos, continuamos con esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablábamos de la importancia del rol que debe jugar la población para garantizar los mecanismos de seguridad en el entorno donde vivimos, esa seguridad que queremos. En primer lugar, corresponde a la población entender que el elemento más importante para garantizar la seguridad es que haya ese empoderamiento de la comunidad que le haga ver de que la fuerza necesaria para garantizar esa seguridad la tiene su empoderamiento, garantizando la institucionalidad del territorio de nuestro país, de nuestras organizaciones, que tenemos que tener ese empoderamiento que nos ayude a determinar y a entender que nada es más importante si queremos tener esa seguridad que fortalecer la institucionalidad donde vivimos. Nada es más importante. Muchas veces vemos a personas decir, bueno, eso está bien porque yo lo hice. Y eso no se necesita hacer de otra manera. Y el otro no, que es porque yo lo hice, que está bien. Y debemos hacerlo de esa manera. Pero todos vemos en simples ejemplos cómo el país se puede poner patas arriba cuando de manera impune personas o instituciones, individuos o grupos o bandas o pandillas, lo que fuera, como usted le quiera llamar, violan todo tipo de derechos y de preceptos y de normas, usurpan propiedades, usurpan riquezas, usurpan funciones, porque la institucionalidad fue violentada. Y aunque hagamos lo que hagamos, se nos pueden reír en la cara porque no hay una institucionalidad fuerte, definida, que garantice el respeto a lo establecido. O sea, es necesario que la población se empodere y determine que como una prioridad hacer lo necesario, hacer lo imprescindible, olvidarse de los cantos de sirena, olvidarse de las frases de que no pueden tener asidero. Porque ¿cómo es posible que esté bien algo si lo que yo digo que está bien es lo que genera lo que está mal? ¿Cómo es posible que toda la población que queremos seguridad,
que queremos preservación de los medios y recursos, del medio ambiente que queremos, de las riquezas naturales que son necesarias para garantizar nuestro desarrollo sostenible, la preservación de nuestra cultura, de nuestra historia, poder hacer el legado mejorado de lo que hemos recibido para que las nuevas generaciones puedan avanzar. Si sencillamente cualquier persona puede venir y atropellar, puede destruir valores insustituibles en el país, si cualquier persona puede disponer de lo que no es suyo, de lo que es de uso común, única y exclusivamente, porque en un momento determinado alguien hizo el juego de las piezas de la institucionalidad para poder hacer impunemente todo lo que se quiere, todo lo que querían, y que no hayan mecanismos coercitivos o mecanismos correctivos. Y por ende, si no lo hay, eso es un ciclo perverso que mantiene el principal elemento de la inseguridad en que se vive en un territorio. Ese no es un tema de coerción, ese es un tema de empoderamiento de la comunidad, una comunidad que tiene que usar todas las herramientas disponibles a mano para garantizar las correcciones que tengan que hacerse a nivel institucional para evitar que ese tipo de eventos se repita. De nada vale que usted diga, no, vamos a tomar el poder completo de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa y todo el poder policial y todo el poder de investigación para frenar y acabar. Porque a fin de cuentas, esa misma forma agresiva y represiva, si no responde a un parámetro ya establecido de institucionalidad que no pueda ponderarse, lo que nos crea es un disturbio. La prioridad es el fortalecimiento de la institucionalidad, y ese fortalecimiento va estrechamente ligado al empoderamiento de la población, que diga, no, lo primero es esto. Para garantizar nuestra seguridad tenemos que fortalecer la institucionalidad para que nadie que ose ostentar cualquier tipo de privilegio para maltratar, para romper esa tranquilidad, esa seguridad ciudadana, pueda pensar que lo puede hacer impunemente. Aparentemente hay sectores que así lo entienden, hay tomadores de decisión, hay sectores que están claros en que la prioridad es fortalecer la institucionalidad. No aparenta a veces que hayan comunicadores, hay muchos comunicadores que dicen hacerlo, pero sin embargo, en cualquier momento usted los ve prestando la atención al sonido de una lata o de un tambor para desviar la atención de lo que es prioritario. Hay que fortalecer la institucionalidad, hay que cerrar todas las posibilidades que puedan haber para evitar que puedan repetirse los fenómenos. Los fenómenos que hemos visto en los últimos 14, 15, 20 años, donde se ha jugado con la institucionalidad y se ha hecho un teatro de 3 y 4 actos para entretener a la población, y al final de cuentas el final de la obra de teatro es el mismo. Es una tragedia o una tragicomedia. Entonces, ¿podemos nosotros dejarnos llevar como población de esos líderes o de esos seres superdotados o que se presentan como superdotados, genios, que han sido los que han generado toda esa maraña que hoy enturbia el camino y el agua que debería estar limpia para todo el país?
empoderamiento de la población que implica ese tema de la institucionalidad, pero también implica el empoderamiento en el territorio, implica el empoderamiento en cada barrio, en cada ciudad, en cada región y por ende en todo el territorio nacional. Hay un liderazgo social que no es el que está mal. Ese liderazgo no siempre es el que genera la dificultad. Es la víctima de parte de ese problema y es corresponsable de que no haya seguridad. Tenemos que nosotros también como colectivo definir las relaciones que tienen que darse a lo interno de cada territorio, que de la única forma que no hay violencia y no hay atropellos y no hay malestar es si cada persona de nuestra comunidad entiende que sus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Que nadie tiene el derecho de arrogarse la posibilidad de atropellar a todo el mundo, sino que hay normas establecidas, hay reglas que deben estar establecidas y garantizadas por la autoridad, por esa institucionalidad que venimos mencionando, y por ende, si ese derecho se garantiza, vamos a tener un espacio de sociabilidad respetuoso que va a permitir que podamos avanzar de manera adecuada hacia ese pleno desarrollo que todos deseamos y queremos. Hemos visto el tema del empoderamiento de la comunidad, hemos visto el tema del rol de la comunidad para garantizar esa institucionalidad y hemos visto el tema de los aparatos represivos o de control que tenemos. Vamos a conversar en el siguiente segmento de las condiciones que tienen que darse en el territorio y que es responsabilidad de todo el colectivo para seguir contribuyendo como la tercera pata de la mesa que tiene que ver con la seguridad, el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo en nuestro territorio. No se vayan, queridos amigos. En breve, con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablando de seguridad ciudadana, el derecho que tenemos a garantizar un espacio adecuado para conseguir nuestro desarrollo, habíamos planteado como una tercera pata de esa mesa el tema de las condiciones que tienen que darse en el territorio para facilitar que lo que ya hemos establecido en la institucionalización del país y lo que que debe ser protegido y garantizado como un complemento a esa institucionalización por los organismos de seguridad del Estado, ver esos espacios, las características de los espacios. En ese sentido, debemos ver qué elementos del espacio dificultan la posibilidad de mantener seguridad y mantener bienestar en la población. Un primer elemento es el hacinamiento que se da.
Originalmente los seres humanos cuando nos asentamos en los lugares preferidos nuestros, cerca de la orilla de los ríos o cerca de nuestra fuente de producción agropecuaria o cerca de los lugares de recreación favoritos para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras preferencias. Pero esos lugares idílicos que a lo mejor recordamos en la época del Imperio Egipcio, del Imperio Romano o de cada uno de los diferentes imperios que se establecieron en el desarrollo de la humanidad, fue deteriorado cuando se daban las migraciones hacia ese lugar idílico que demandaba de servicio y de apoyo de gente para garantizar ese bienestar a quienes estaban viviendo en ese paraíso. Lo vemos nosotros con preocupación hoy alrededor de nuestras ciudades cuando hay una cantidad de barrios que llamamos suburbanos o marginales, donde la gente vive en condiciones de insalubridad, con techos inseguros, muchas veces colocados muy cerca de las orillas de los ríos, donde no hay una adecuada recolección o manejo de los desechos sólidos y que se generan problemas medioambientales y de salud. Y no nos damos cuenta generalmente de que eso está ahí porque la falta de respeto a la institucionalidad, al orden que establece reglas ya en esta época, que hay un conocimiento de las normas de urbanización necesarias que hay que respetar, y la gente se asienta sin ningún tipo de control, sin los servicios básicos de saneamiento, de suministro de agua, de vías de acceso, de servicios eléctricos necesarios. Se asienta porque sencillamente en su búsqueda de bienestar o de lo que considera bienestar, porque está buscando una oportunidad de empleo, se asienta de esa manera alrededor de polos de desarrollos turísticos o de polos de desarrollo industrial, porque no se tomaron las regulaciones de controlar el territorio. Y de hecho, donde quiera que usted ve un emprendimiento importante, una fuente importante de trabajo, en algún lugar cercano ve una aglomeración de personas que van en búsqueda de oportunidad o para suplir la demanda de servicios que se está requiriendo ahí, y que se asienta, vive, comparte en condiciones inadecuadas, porque el desarrollo que se planteó originalmente planteó el desarrollo para beneficiar a los usuarios de ese desarrollo, pero no hizo la previsión necesaria para el asentamiento del servicio, el personal que venía a dar servicio en esa dirección. Y cosas de la vida. Lo que aparentemente es un bienestar o es progreso nos genera el principal problema generador de violencia y de inseguridad, porque la familia que vive cerca de tanta opulencia indiscutiblemente engendra la semilla de la violencia. Sus limitaciones, sus carencias se ven enardecidas por la opulencia que ve en la acera del frente. Trágica es la historia de la monarquía francesa en el siglo XVIII, que terminó con la cabeza de los monarcas rodando en la guillotina, porque la tragedia, la miseria que polulaba alrededor de los palacios franceses a orillas del Sena, y que hacía de París en ese momento una ciudad
miserable, la ciudad de los miserables. Llegó el momento en que generó una explosión social de magnitudes universales, porque todavía hoy, más de 200 años después, seguimos ondeando la bandera de la libertad, de la igualdad, que se ondeó con la Marsellesa, con la toma de la Bastilla a finales del siglo XVIII en Francia. Con ese modelo seguimos replicando en magnitudes diferentes en diferentes ciudades, a pesar de que la misma Francia aprendió la lección, los mismos imperios europeos aprendieron la lección, y luego de esa Revolución Francesa y su trágico final, luego de eso vino el rediseño de las monarquías absolutas en monarquías liberales o en otros modelos de gobiernos republicanos o democráticos o de cualquier otra, pero de un modelo diferente, donde se integraron las normas y las reglas que garantizan el bienestar que tiene que haber en el territorio donde habitamos cada uno de nosotros, basado sobre todo en la preservación del medio ambiente, en tomar en cuenta las condiciones de insalubridad o de salubridad requeridas, la no contaminación de las fuentes acuíferas, el manejo adecuado de los desechos sólidos, los espacios necesarios para garantizar la circulación del aire, los parques abiertos donde la población pueda esparcirse y disfrutar del aire, de un aire puro, en actividades deportivas o recreativas, como un componente imprescindible en el desarrollo de nuestras ciudades. La preservación de nuestras áreas verdes, la preservación de las cuencas hidrográficas como una fuente insustituible de vida, como la fuente principal para garantizar la calidad del aire que respiramos en cada una de nuestras ciudades. Ese espacio individual que necesitamos cada uno para disfrutar de esa vida plena a la que necesitamos, a la que tenemos derecho, se suma al espacio individual de cada uno de los millones de personas que habitamos en este territorio, y que debemos garantizar y preservar, primero, la población con su empoderamiento, y segundo, la autoridad competente en cumplimiento del mandato que recibe cada 4 años en un proceso electoral nacional. O sea, estamos viendo cómo ese fortalecimiento institucional debe ir acompañado del conocimiento y de la implementación de normas prácticas conocidas que deben preservar la calidad del territorio donde vivimos, de los medios y recursos disponibles, para que de esa manera pueda funcionar como un todo armonioso el territorio donde hemos decidido plantar nuestros sueños, nuestras realizaciones y preservar para las nuevas generaciones. Y es la responsabilidad de las fuerzas de protección del Estado, las fuerzas reguladoras o coercitivas o garantizar la aprobación, actuar en protección de eso, no como un tema reactivo de represalia, sino como un tema de garantizar, un garante de esos recursos, que es posible si hay un fortalecimiento de la institucionalización y hay un respeto a normas y reglas establecidas. Hablaremos, queridos amigos, en el siguiente segmento de la cuarta pata, de esa mesa que debe garantizar la seguridad social y ciudadana
que es garante del desarrollo sostenible que todos deseamos y merecemos. No se vayan. En breve concluimos este conversatorio acerca de la seguridad ciudadana en nuestro territorio. Queridos amigos, reflexionando sobre lo conversado y viendo cómo la mesa, nuestra mesa, la mesa que constituye, digamos, nuestro país o que debe constituir nuestro país, donde nuestras instituciones funcionen adecuadamente, donde utilicemos las experiencias que viven, que hemos vivido, que ha vivido el mundo y que están a nuestro servicio para garantizar ese bienestar, y que el equipo de protección y seguridad sea un garante de esos elementos, pero no es el garante de la seguridad, es el garante de que la institucionalidad funcione adecuadamente y de cada uno de los individuos juegue su rol. No suplanta a la comunidad, es un componente de la comunidad que tiene un juego particular. Y es bueno que veamos eso, porque en la cuarta parte vamos a darle cuenta de que el malestar que se manifiesta a fin de cuentas en diferentes épocas con manifestaciones que perturban esa armonía que debe darse en el territorio, no es nueva, no es de nuestro territorio. Es probable que en los egipcios se manifestaba de otra manera, y de la época de los egipcios y de los romanos, pasando por los diferentes imperios que se dieron en el desarrollo de la humanidad, era una época donde el más fuerte se imponía al más débil, aunque el más débil fuera el más laborioso y el más trabajador, imponiendo la esclavitud como un mecanismo de subyugar y de imponer y de violentar y de generar, por ende, la rebelión contra esa esclavitud, pasando por diferentes estadios hasta llegar hasta el estadio más indigno del manejo de la esclavitud, que es el que se da a partir del finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, en nuestro territorio, comenzando en el territorio de la Española y desarrollándose a partir de este territorio a todo el mundo, todas las Américas y toda, de nuevo, África y sectores iguales en Europa, donde una monarquía absoluta o una alianza de monarquías absolutas se dieron a la tarea de comercializar con el ser humano, comprar personas para traficarlas y venderlas primero en este territorio insular, que luego se expandió para todo el continente, hoy continente americano, venderlo como esclavos para imponer digamos, el mandato de la tiranía de esa clase dominante, imponiendo una esclavitud en personas que deberían trabajar para el beneficio y bienestar de una minoría, y generando, por ende, mecanismos de violencia propios de esa lucha libertaria que se dio, y otras luchas conexas que se dieron luchando por
la posesión de la riqueza sustraída a las poblaciones originarias, hasta llegar a nuestra época, que ya no es un tema de la esclavitud como un comercio o como víctima de las guerras, sino de desequilibrios que se dan en el marco de la sociedad, que deben movernos a reflexión. Es probable, y ahí queremos nosotros ver en esa posibilidad el estudio del cuarto componente de las cuatro pasas de las mesas, de nuestra mesa, perdón, que es el tema de la educación. Si nosotros no entendemos que hay una cantidad enorme de buenas prácticas, de lecciones aprendidas a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero sobre todo riquísimos ejemplos en los últimos 100 años, donde se ha podido poner de manifiesto que solamente la educación, el fortalecimiento de las capacidades de cada uno de los individuos que componen una sociedad ha permitido superar todas esas debilidades que hemos estado manteniendo para garantizar con ese empoderamiento comunitario favorecido por el fortalecimiento de sus capacidades, ponernos de acuerdo en el respeto al derecho ajeno como base de ese soporte del bienestar, que esa educación que comienza en la escuela o en la academia con las generaciones más jóvenes, que ponen guía y muro de contención al manejo de las relaciones intrapersonales en el hogar o en el barrio, y que controla el desarrollo de conductas inadecuadas en el territorio, solamente apostando e impulsando ese proceso de educación ciudadana de cada individuo, sin importar el color, sin importar el nivel, el credo religioso o el nivel económico. No importa dónde esté, ese respeto a la dignidad humana en cada condición en que se encuentre, promoviendo la colaboración, promoviendo el aunar hombros y esfuerzos para garantizar que juntos podamos avanzar en la meta, alcanzar ese objetivo, esa meta de tener una vida saludable, una vida con pleno dominio de nuestro territorio, donde somos capaces de rescatar y poner en valor nuestros valores históricos, antropológicos, culturales, donde podemos utilizar todos esos recursos que ha aportado nuestra historia y nuestras generaciones pasadas en beneficio del bienestar nuestro. Solamente de esa manera han sido capaces algunas sociedades de alcanzar ese nivel de equilibrio, de bienestar y de seguridad al que todos aspiramos, pero sobre todo que todos merecemos. Solamente cuando somos una sociedad que es capaz de fortalecer sus instituciones, todas ellas, jugando el rol de producción, de protección, de empoderamiento, utilizando las experiencias y buenas prácticas conocidas, pero sobre todo sustentando todo eso en el proceso de fortalecer el conocimiento en todas las generaciones, la educación en todas las generaciones, podemos alcanzar ese nivel adecuado y óptimo para desarrollarnos de manera sostenible, con seguridad y bienestar, como lo establece nuestra Constitución. Dejamos con ustedes, queridos amigos, para vuestra consideración el análisis de esas cuatro patas de la mesa que hoy conforman el bienestar de nuestro país. Hasta la próxima, queridos amigos, cuando nos encontraremos de nuevo por estos mismos canales a esta misma hora.
en una entrega más de la Utopía Riesgo Cero.